Producción nos está pasando más datos de Islandia. Tiene varias curiosidades. Es un país con 320,000 habitantes. Tiene menos habitantes que Murcia. Murcia está en España, ¿verdad, Mario? Sí, de ahí son los murcianos. Aquellos de los murcianos llegaron ya. De esos, De que no Murcia. eran marcianos esos. No, yo he oído murcianos. Equivocación, exacto. Los Pero llegaron murcianos. bailando el cha-cha-cha. Los que sean, Sí, los murcianos o los marcianos. sí, Murcia tiene 440,000 habitantes, o sea, un 120,000 más que Islandia. Su extensión es de 103,000 kilómetros cuadrados únicamente. En Reykjavik, que es su capital, viven 120,000 habitantes, la tercera parte, y 20,000 más que en las localidades de Camp Nou. ¿Qué es eso? Pues Camp Nou es en Cataluña, ¿no? Ah, Ujú. Islandia dejó caer sus bancos en 2008 porque resultaron ser demasiado grandes para rescatarlos. Entonces, que se acabaran los bancos. El país sufrió además la emigración más grande en 150 años, pero la economía se ha ido recuperando, en gran parte gracias a la ayuda exterior del Fondo Monetario Internacional, de Rusia y de los países nórdicos, a una industria pesquera pujante y algunos polos industriales exportadores. En Islandia es el primer país que obligó a que hombres y mujeres tuvieran el mismo salario, independientemente del género, etnia, sexualidad o nacionalidad del trabajador. En Islandia hay 8 lugares para visitar. Reykjavik, un recorrido circular por Islandia entre escenarios cinematográficos y paisajes de otro mundo. Un geyser único, con cataratas impresionantes, glaciares sobre los que pasear, playas negras. Así es la apabullante naturaleza islandesa. Tuvieron una norma que permitía matar vascos. En 1615 se permitía el asesinato de vascos en el distrito de los fiordos occidentales de Islandia. Eso se derogó, esa ley empezó en 1615 y se derogó en 2015. 4 siglos. Oye, se salvaron los vascos. Oye, para Pero que... fíjate que Sí, dime. es interesante que hay en Islandia unas ruinas de conventos, unos conventos de cuando Islandia era católica, como toda Europa. Ahí había unos conventos muy importantes. Y ahí esos conventos tenían archivos de los obispados de de un obispado que hubo en Groenlandia, y que ya para entonces, para el siglo XV, ya había desaparecido porque se enfrió mucho Groenlandia. Ahí Colón visitó Islandia. Él lo llamaba Última Thule. Ujú. Ahí él pudo examinar esos archivos y determinó que había un obispado al norte, en una isla, en una tierra más al norte, y de los cuales había información de que había tierras más hacia el oeste, hacia lo que ahora es Canadá, las costas nortes de Canadá. Entonces ahí se convenció que había un continente alcanzable por
por los medios de navegación que tenían entonces. Todo eso se desconoce. La gente que va y tira las estatuas de Colón simplemente no conoce lo que hizo Colón. Es un ejemplo más de la ignorancia, ¿no? Del problema de la ignorancia que alcanza estratos muy altos en gobernantes, ¿no? No saben quién es Colón, ¿no? Eso es terrible. Y eso es lo más importante que había. Ahora, cuando llegó la reforma, porque la reforma llega en 1510, 1520, llega y se vuelven protestantes. Toda Escandinavia se vuelve protestante, desde Dinamarca, Suecia y desde luego Islandia, y queman, incendian ese convento y expulsan disuelven o expulsan la orden monástica que había ahí, y ya no vuelve a haber órdenes monásticas en Islandia hasta el presente. Se convierten en ruinas. Sí. Es cierto, pero también está la leyenda de San Bredán, que es el santo que de alguna manera tenía toda esa zona de la isla de Thule, y la leyenda indica, porque dicen que era una isla que cambiaba de lugar, que iba navegando por todo el Atlántico. Y la leyenda es deliciosa porque la cuenta Álvaro Cunqueiro, ese mundo celta que es mítico, la famosa isla de Thule, pero de ahí es famosísimo el manuscrito de Hels, que es el manuscrito iluminado más hermoso que la cristiandad haya conservado. Y ese manuscrito se mueve de Islandia a Irlanda. Por eso en Irlanda hay esa división entre catolicismo tan feroz, tan fuerte, tan importante, y el otro sentido de otra manera de ver la realidad, que es la religión protestante. La reforma y todo eso se dio ahí muy fuerte. Y se dice que es en el siglo IX, con la recuperación de ese manuscrito de Kells, que se puede buscar fácilmente en internet, es una de las joyas mayores que el catolicismo haya conservado. Y la leyenda indica ahí que esa isla que navegaba es la que en algún momento dado tuvo información Colón y supo que se podía lanzar más al oeste para encontrar otros territorios. Y cierro la imagen de esa leyenda porque dicen que como navegaban a contraviento los salmones, ya sabemos la historia de los salmones que entran y brincan siempre a contraviento, era delicioso. Por eso siempre hay en Irlanda y en Islandia una especie de discusión sobre qué es lo más importante, que el salmón nade a contraviento para buscar el lugar donde va a poder procrear, o que regrese a morir. ¿Cuál es el sentido de la vida? Dicen en el mundo celta, y se basan en ese manuscrito de Kells, que es bellísimo. Pues otra de las cosas curiosas que tiene Islandia es que, y lo menciono porque es una polémica que ha movido a toda la población en Islandia. A su presidente no le gusta la pizza con piña. Entonces, los habitantes de Islandia, el universo de Islandia se divide entre los que les gusta la piña en la pizza y quienes creen que ponerle este ingrediente es una aberración, y genera encendidos e interminables debates. Y en esa polémica, en esos debates, ha entrado el propio presidente de Islandia, Johannesson, desatando un enorme revuelo que ha trascendido las fronteras de la isla. Bueno, es que son tan pocos habitantes que son como una familia en la que unos discuten si quieren arroz o quieren sopa aguada. Esa es una especie de broma entre ellos, pero sí, es un debate que hay en muchos lugares, sobre todo en Italia. En Italia la piña en la pizza es una abominación. Sí, una aberración, sin duda alguna. Dicen que es un invento americano tropical y que la pizza no puede tener nunca un fragmento de piña entre sus elementos. Otra piña en almíbar. Pues, sí, peor del mundo. porque no se la ponen natural. Otra curiosidad de Islandia
es que, a diferencia del resto del mundo, no tiene ningún McDonald's. Por la grave crisis que sufrió el país económica hace unos años, obligó a la empresa de comida rápida a cerrar en septiembre del 2009. Desde entonces, la cadena americana no ha vuelto a pisar la isla. Y otro detalle es que no tiene ejército. La importancia estratégica militar de Islandia destaca al echar un simple vistazo al mapa, y sin embargo es el único país de la OTAN que no posee fuerza militar propia. Y una curiosidad más: Reykjavik, la capital de Islandia, cuenta con un museo del pene, que es el más grande del mundo. Hasta luego. Esos son los detalles que distinguen a este país, con unos cuantos habitantes en relación con otros que tenemos más habitantes en una colonia de la Ciudad de México que en toda Islandia junto. Así es. Y con una cultura muy fuerte y con una pasión por el jazz. Hay un disco que hizo Björk que se llama Glinglo, que lo hace con su padre y con una agrupación de músicos de jazz, y es fabuloso, así, espléndido. Glinglo se llama el disco. Y también ahí inventaron una falsa asunto truculento de inmobiliarias, porque a todo mundo le daban crédito para comprarse casas, y el crédito lo utilizaban para comprarlo en Europa, y se creó una inflación de tal manera que quebró, y por eso es cuando salió McDonald's en esa ola de destrucción a la economía islandesa, provocada por ese sentido de rapiña que tienen los bancos internacionales. Sí, fíjate que en una ocasión el gran concurso de Eurovisión se celebró en Islandia y ganó el islandés. Todo eso sale en una película de el altote güero de pelo chino, que es muy chistoso. El que hizo del duende, del gnome. Y también es Billy Bobby, el corredor de Talladega Nights. No, ni idea. Es cómico, muy bueno. Y sí, es cierto, ganó Islandia esa vez el concurso de Eurovisión. Y Julio Verne, en su novela Viaje al centro de la Tierra, sitúa en Islandia la puerta hacia un mundo subterráneo descartado por la ciencia, pero convertido en reclamo turístico, en un lugar que es impronunciable. Yo definitivamente no lo podría pronunciar ni intentándolo todo el día. Quédese con el volcán, porque aquí es donde dice que no lo intentes pronunciarlo. Es el volcán de Islandia por el que los protagonistas de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, se cuelan hasta las entrañas de nuestro planeta. Exacto. Muy bien. Y es supuestamente una sobrina familiar de un investigador, un científico de esas islas, quien le da el tip a Julio Verne para que puedan entrar. Y en las dos películas, por ahí es como se penetra al centro de la Tierra. Por cierto, el cómico es Will Ferrell.